Bienvenidos a Políticas Públicas 2030, una nueva emisión por AM 1220 Seco Medios. Hoy con la participación como invitado el doctor Mario Sebastiani, médico del Comité Bioética del Hospital Italiano de Buenos Aires. Y bueno, Miguel, Jorge, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, buenas tardes a todos. Gracias, Horacio Fernández, como siempre, por tu tarea de producción general, que recalcamos que es antes, durante y después del programa, porque luego del programa, aproximadamente en 48 horas, aparte de lo que pueden escuchar ahora, se difunde por todo el país y por todas las redes sociales. Bueno, siempre para mí es un gran placer estar acompañado y apuntalado por Jorge Neira ya hace 5 años. Y obviamente una gran satisfacción también que el doctor Mario Sebastiani haya aceptado conversar un rato con nosotros, o más bien con Jorge Neira, que son colegas. ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal, Mario? Miguel y Jorge. Hola Jorge, ¿cómo te va? Y Miguel, ¿Cómo está, muchas gracias por Marito? la invitación, un honor para mí también. Y a ver, Jorge y yo somos médicos, pero creo que hay cosas que no son siempre médicas, ¿no? Pero que estamos metidos, estamos entreverados como médicos, pero no son siempre médicas. Por ejemplo, el tema que nos convoca hoy, que es la caída de la natalidad. Pero un honor estar con ustedes. Igual, un placer que estés con nosotros, Marito. Gracias, Jorge. Eh, yo te tengo que reconocer que Mario Sebastián es un referente en todo, para este grupo también, en todo lo que sea su especialidad, y sobre todo su pluma y su forma de comunicar. Recomendamos, a propósito del tema de su producción, el libro La caída de la natalidad, lo bueno y lo malo, que con la editorial del Hospital Italiano hemos recibido, y agradezco mucho, Mario Sebastiani, y ya me preocupé de que el doctor Neira lo tenga en domicilio, como no sé si ha tenido Leído, tiempo de y leerlo, leído, porque y leído. y leído. Bueno, porque está por asumir cargos superiores en instituciones de primer nivel en el país, y por lo tanto sé que el tiempo de ustedes es escaso. Mario, yo por supuesto, aunque sean médicos ustedes y yo no, el diálogo posiblemente se centre, como creo que vos lo estás tratando de inducir, hacia lo inter, multi o transdisciplinario, esta problemática de la natalidad, y que por supuesto se puede llevar a temas que han sido también debatidos durante muchos años, y vos tenés tu postura clara, por ejemplo, como el tema del aborto. Eh, Creo que en ese sentido, Jorge, le va a saber dar ese conducto positivo y eficaz para que en estos 50 minutos más o menos, resulte un primer mensaje, y estás convocado, Mario, cuando vos quieras y puedas, para que, para mí es un tema, bueno, para el grupo Medeos y el foro y para toda la sociedad, la caída de la natalidad. Y bueno, vamos a tratar durante estos minutos de interpretar cuál es la problemática y posibles soluciones. Jorge. Bueno, gracias, Miguel. Bueno, como siempre, bienvenido, Marito. La verdad que es un placer que estés con nosotros. Vos sabés, Mario, que yo nací en 1950. ¿Por qué te digo esto? Porque vos fíjate que incluso hasta de donde vos lo escribís, 1950 parece como un hito, ¿no? Que es los 100 años hasta el 2050. Y en el año 1950, como bien lo describís en el libro, había 2.000 millones de personas. Yo después tuve dos o tres cosas interesantes, digamos, la primera es que en esa época, digamos, el total de personas de más de 65 estaba alrededor del 10%, hoy está alrededor del 16, 17, y en el año 2050 se prevé que el 25%, quiere decir que una de cada cuatro personas que habite nuestro planeta va a tener más de 65 años, con todas las connotaciones que después vamos a conversar con vos.
La otra cosa es el franco incremento de la expectativa de vida. Digamos que a hoy se habla en realidad se hablaba de 72 y 76 hace unos años, 72 para el hombre, 76 para la mujer. Hoy se está pensando que probablemente va a ser de 89 para el hombre y 96 para la mujer en el año 2050. Así que esto significa este crecimiento diferencial. Otra cosa interesante que tiene que ver con esto, porque algo que comentás vos también, si esto es una cosa novedosa o no, yo fui director de emergencia en el año 88, en el año 96 hasta el 2001, y en el año 88 yo recuerdo que había muchos partos en la ciudad de Buenos Aires y los dos lugares donde había más partos eran la Sardá y el Santo Yani. El Santo Yani, que era un hospital cercano a la General Paz de la zona suroeste de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, tenía una cantidad tal de partos que a veces en una misma cama tenían dos puérperas, ¿no? Esto, y después eso empezó, hubo una cantidad, una proliferación de servicios de maternidades privadas también, ¿no? Y eso empezó a mermar, digamos, incluso cuando yo era jefe de la unidad de cuidados intensivos de una institución privada, el servicio de materno infantil que tenía, que era muy bueno, que estaba Cocobain, empezó a mermar su actividad, ¿no? Y esto, cuando yo leía las cosas que vos comentabas y vos decías, es una cosa novedosa, bueno, esto quiero que vos hagas un resumen. ¿Esto es nuevo o hace varias décadas que está empezando a disminuir en nuestro país y en el mundo la natalidad? Marito. Muy interesante el inicio, muy interesante el inicio. Pensá que yo nací en el 51, vos naciste en el 50, nuestras mamás pueden haber tenido entre 25 y 30 años y estaban en 24 casa. tenía. Sí, Supongo que estaban en casa. mi vieja tenía 20, 22. 22, estaba en casa. Una vez que te tuvo a vos o a tus hermanos, se quedó en la casa. Y Obvio, obvio. esa era la función, ese era el rol que tenía que hacer. Papá proveedor, mamá cuidar niños, cuidar la casa y cuidar ancianos. Eso es lo que pasaba en el 50, en el 51, cuando nacimos vos y yo. Hoy las cosas han cambiado, pero me hiciste una pregunta, después vamos a los cambios, pero me hiciste una pregunta que es, ¿y es nuevo esto? ¿Es novedoso? No, yo creo que no, yo creo que no. En realidad, vamos a decir algún dato, por ejemplo, de color. ¿Desde cuándo se sabe que, digamos, cuántos somos? En términos generales, eso recién empieza más o menos en el 1800, casi hacia final. La pediatría nace en el final de 1800 porque la pediatría empieza a ver quiénes mueren y quiénes viven, pero no porque eran, digamos, no porque los médicos o los políticos eran buenos y tenían buen corazón y querían que los niños sobrevivieran, no, porque teníamos los orfanatorios. Y en los orfanatorios, ¿quién estaban? Los niños que nunca habían conocido, digamos, el amor y la ternura. ¿Y para qué los tenían? Para ir luego a las colonias. Interesante, eran los excusados, eran los que estaban fuera de la sociedad. Y les parecía en Inglaterra que era interesante esto, de que había que tratar de que si los iban a mantener y darles de comer y darles alguna protección y darles ropa, lo que había que hacer es que tratar que sobrevivieran. Entonces empezaron a preocupar del cuidado del agua, el cuidado de los alimentos, para tratar de que llegaron a una adolescencia y poder ser transferidos a las colonias. Está bien, está descrito por Philippe Debré en su historia, en sus distintos libros de historia, y me parece muy interesante. Antes no se sabía ni cuántos morían ni cuántos vivían, y entonces acá empieza una cosa, que es que cuando aparece de alguna manera la posibilidad de ver que los hijos son muchos, que servían para el trabajo. No había ternura para tener hijos, no había la ternura modelo 2026, sino que era imposible de controlar la maternidad. Y entonces, ¿qué es lo que había que hacer? Bueno, los que tenían alguna empresa, algún bar, algún almacén o un poco de campo, los ponían a trabajar. En el fondo eran mano de obra. Entonces, hay un momento donde de alguna manera se trató de empezar a controlar esta situación, porque no había espacio, como no lo hay hoy, porque no había dinero, porque no había forma de darle de comer, porque fíjate qué interesante, Jorge, que se le daba a las nodrizas, los hijos para que fueran para que fueran amamantados. Y qué interesante, ¿qué sería una nodriza? Es como si hoy yo en la capital federal tengo un hijo y se lo doy a una mujer que vive en Quilmes y le digo, dale el pecho, porque no había otra cosa. No había leche maternizada. Dale el pecho y cuando esté más o menos criado, devolvémelo.
Es interesante. La verdad que es la destrucción total en ese momento de lo que es la psicología que tenemos hoy. Antes Sí, esto no existía. Por lo cual, en algún momento también va evolucionando, aparece el movimiento industrial o la revolución industrial y la mujer empieza a salir de casa. Y la mujer le gustó esto, no hay ninguna duda que le gustó, porque estaba encerrada en cuatro paredes con una tarea no remunerada y a través de la industria, que es muy importante, y vaya a saber lo que será el mundo sin industria, la mujer empieza a salir y conoce otra alternativa. Y yo creo que ahí empieza, de alguna manera, para no estar atada por los hijos, empieza de alguna manera, repito, de alguna manera, me acuerdo de bueno, una señora que... fíjate que hay algo que es muy llamativo, que es justamente la disminución de la natalidad se hace en países, digamos, de desarrollo, ¿no? Claro, claro. En los otros donde no se enfrentan a esa situación, a esa necesidad, digamos, social, la cosa sigue Casi más o todo menos sigue igual. igual. Casi todo sigue igual. 1960, nacemos nosotros en el 1950, 51, en 1950 hay una revolución, yo diría una de las, no sé vos qué dirás, pero la aspirina, el corticoide, la penicilina, son las Sí, drogas importantes que se suelen mencionar del siglo XX, pero hay una que es fundamental, a mi juicio, fundamental, con una implicancia política y sociológica notable, que es la pastilla, o sea, la claro. píldora anticonceptiva. Y Sí, ahí sí. se empieza a controlar lo que es la posibilidad de regular el número y el momento en los cuales se tienen los hijos. Sí, Por lo empezó cual, por el momento primero, ¿no? Más que cuál el número. Me parece que empezó por el momento, ¿no? Decir cuál es el momento más oportuno para la pareja, entonces el anticonceptivo vos te daba la posibilidad de decir, bueno, ahora no, pero muy dentro de bueno. 2 años, cuando estemos Perfecto, estables. te regula el momento en el cual vos decidís tener los hijos, me parece muy bien, y ahí se genera, yo diría, el cambio sustancial, que es un poco el motivo del libro, en alguna manera, demostrar que el protagonista de esta situación es exactamente la mujer, que siempre debe haber querido disminuir la posibilidad de tener una familia numerosa y lo hizo porque antes había 7, 8, 10 hijos, después pasamos a 5, de 5 a 3, de 3 a 2, de 2 a 1 y ahora un 20% de las jóvenes Mis que abuelos nos... españoles, mis abuelos españoles, mi abuelo español me parece que tuvo como 16 hermanos, también que se murieron porque en esa época, viste que Por supuesto, había una mortalidad alta, pero creo que tuvo 17 hermanos, por de los supuesto. cuales de cuando llegaron acá 11, y 11 formaron familias, pero quiero decirte, esa era un poco y estamos hablando de comienzo del siglo XX, ¿no? Coincido, diría que para nosotros los occidentales además hay dos hechos muy importantes que hacen que la política intervenga en la natalidad. Primera Guerra Mundial, 10 millones de muertos. Segunda Claro. Guerra Mundial, 60 millones de muertos. Con lo cual, digamos, el libro también tiene un sentido de decir, che, políticos, ojo, no nos hagan una trampa con esta situación, que era el incentivo de tener hijos. Por ejemplo, nosotros en Mario, este país, agregale la Primera Guerra Mundial, la gripe española, por la supuesto, mal llamada gripe española, que generó otros 20 millones de muertos. pero por supuesto, y además no hubo, casi no hubo vencedores y vencidos. La guerra se termina no porque uno le gana al otro, sino porque la Ah, fiebre amarilla diezmaba tanto a las poblaciones que dijeron, bueno, basta, y en algún momento se gana. Pero no es que alguien saca una banderita blanca y termina. Es exactamente lo que sucedió desde el punto de vista histórico en ese momento. Entonces, yo diría, hay eventos que hacen que a la mujer se la coloca en una situación totalmente distinta. Para que tengas una idea, en nuestro servicio, cuando yo entré al servicio de obstetricia del Hospital Italiano hace 50 años, 49 años, éramos todos hombres, era un vestuario de rugby. El servicio a la claro. mañana era un vestuario de rugby. Hoy, en cambio, no hay ningún varón, no hay ningún varón. Son 16 residentes mujeres. Voy a decir además, el clima de hoy de trabajo es fantástico con respecto al otro, a lo que era un poco la competencia varonil, lo que teníamos, quién trabaja más, quién gana más, quién hizo el forceps así, quién hizo el forceps así. Hoy, en cambio, el hospital tiene una pausa, una situación de tranquilidad mucho más importante. La cirugía tan, vamos a poner entre comillas, tan machista, hoy tiene una placidez total. Por lo tanto, si una joven hoy hace 4 o 5 años de residencia y después hace un posgrado, que son otros 2 años, o hace la universidad, la economía, o lo que se te ocurra, bueno, en términos generales, quiere, efectivamente, como vos dijiste, quiere poner los hijos en algún momento. Y lo primero que hizo la mujer en los últimos años fue posponer la maternidad. Y la Bueno, fíjate que medicina esto que le está dio, diciendo, Mario, esto que está diciendo es que con toda esa formación que vos tenés, recién a los 35 años estás acomodado desde el punto de vista profesional.
Exactamente, es un momento como para andar pensando de meter a alguien que te va, tenés que tener una cierta solidez en tu formación, en tu dinero y en tu trabajo como para poder meter de alguna manera un hijo. Tal es así que la medicina también da una respuesta. Para eso están todos los institutos de fertilidad, la fertilización asistida, la criopreservación de ovocitos. Fíjate qué interesante. Google y Amazon financian la criopreservación de ovocitos porque cuando tienen empleados que son bien capacitados, que son eficientes, les dicen, no tengas ahora, por favor, no vayas a tener un hijo ahora. ¿Por qué? Porque se sabe bien, y hay una premio Nobel que es Carla Golding, una premio Nobel de economía que demuestra cómo cae el salario en la mujer o cómo desaparece la mujer del trabajo una vez que tiene hijos, mientras que el hombre sigue en una línea recta o bien en crecimiento. Así que ese es un poco lo que nos ha sucedido. Yo a veces me pregunto, hace 10 años teníamos el pánico, paniqueábamos, como dicen los jóvenes, con la explosión demográfica, porque volvimos a Malthus a pensar que no le podíamos dar de comer a la gente, y efectivamente no lo hemos logrado, no porque no sepamos digamos, tener alimentos. Podríamos seguramente alimentar a 20.000 millones de personas en el mundo, pero lo cierto es que los alimentos a la gente que está fuera de la sociedad no les llega, y a algunos no les llega ni en la ciudad, que tienen que ir buscando tachos de basura para poder alimentarse. Vos sabés, Mario, que cuando yo estaba en Japón en el año 82 haciendo una beca de insuficiencia renal, y se hizo el censo en China y en India, y se encontraron que los chinos eran más de 1100. No lo sabían, digamos. Recién en ese momento se dieron cuenta que eran más de 1100, y los indios estaban alrededor de 800. Muy bien. Eso fue en el año 82, o sea, hace 44 años. Mirá vos, qué interesante, porque la tasa de natalidad en la India superó ahora, si bien sigue siendo baja, y ahora quiero que me expliques lo del 2.1, que es un número, es como el número, viste, que el de Da Vinci, el número áureo. Fíjate vos cómo la natalidad, que a pesar de que disminuyó la natalidad en la India, superó, digamos, la población de la China, y ahora son más los indios que los chinos. De cualquier manera, entre los dos son más de 2.200 millones de personas, 2.200, 1.300 millones de personas, o sea que son más o menos como 25%, el 25% de la población el mundial. 25% de la población. Así que bueno, vamos al 2,1, dale, vamos al 2,1 2 con porque me 1 es parece que una tasa de está bueno, reposición. está bueno. Claro. Sí, claro. Es una tasa de reposición. Tiene que haber una cantidad de muertos y una cantidad de vivos de manera tal de que digamos, una sociedad siga teniendo ese paso, ese andar que tenía antes, que era Esa proporcionalidad. esa proporción, bien, esa proporcionalidad, de manera tal de mantener una cierta ecuación entre jóvenes y ancianos. ¿Y cómo empezaste vos? Diciendo exactamente que pasamos de más de 65 años, el 10%, el 16% al 25% para el 2050. Bueno, ahora está totalmente distorsionada. ¿Por qué? Porque la medicina ha hecho algo extraordinario, que es que vivamos mejor, pero también, ¿qué pasó? Que ahora disminuye la natalidad, con lo cual vamos a tener una sociedad, digamos, donde va a haber más gente, digamos, de la segunda y la tercera edad que jóvenes. En este momento tenemos, como nota de color, tenemos más mascotas en la ciudad de Buenos Aires que niños menores de 14 años, o el comentario que fui a Milano y nunca vi un carrito con un chico en el carrito. O sea, la verdad es que en el mundo occidental y desarrollado la tasa de natalidad ha caído notablemente. Un minuto con esto, siempre me parece que es bueno recordar para los que nos escuchan de que uno tiene un conflicto de interés. Yo tengo un conflicto de interés. ¿Cuál es mi conflicto de interés? ¿El que me paga algún laboratorio para decir esto? No, que no tengo una juguetería, que no tengo una fábrica de ropa para chicos y que no tengo un colegio. Entonces, claro, o que soy obstetra, pero soy obstetra. Bueno, me ha disminuido el trabajo el 40-50%. Entonces, ese sería el conflicto de interés. Pero de alguna manera, lo que quiero decir es que esto, de alguna manera, es un cambio notable. ¿Qué pasa del otro lado? Que ha aumentado la tasa de segunda y tercera edad, inclusive algunos hablan de la cuarta edad, y yo diría, eso implica que también la sociedad mire un poco qué es lo que va a hacer. Y entonces ahí viene otro comentario que suele ser muy callejero, yo diría, pero curiosamente dicho por los economistas, que es, ¿quién va a pagar la jubilación, Mario? ¿Quién va a pagar la jubilación? Bueno, en este momento yo tengo una jubilación que es la mínima,
no pretendo más porque tampoco le he dado una cantidad de dinero extraordinaria al Estado o a las cajas para que hoy me den una fortuna. No es así. La verdad que nunca me costó nada poner lo que yo tenía que pagar en mis impuestos o la carga social, lo que fuera. Nada. Pero entonces me dicen, no, pero ¿qué pasa? Que si no hay hijos no vamos a poder pagar la jubilación. Típico comentario de los economistas, qué raro, es una ciencia social, no es una ciencia, es una ciencia social que utiliza la matemática, pero no es una ciencia exacta. Y dicen, no, pero entonces, ¿quién va a pagar la jubilación? Hoy, con lo que yo tengo, el 50% de los trabajadores trabajan en negro. A ver, son cuentapropistas o en negro, feo el término negro, No tienen pero trabajo quiere decir que no formal, no aportan tienen trabajo nada. formal, no tienen trabajo formal. Exactamente. Al no tener trabajo formal, no aportan nada a nuestra jubilación, Jorge, nada. Y entonces, pensar que uno, porque va a tener más hijos, va a tener una mejor jubilación, realmente me parece una boutade, como dicen los franceses, una cosa, pero ¿cómo se te ocurre decir esto? Y además, vivimos en un momento donde aparecen algunos personajes que me parece que no están equivocados, no me gustan, no me seducen, no me enamoran sus autos, ni sus cosas, ni sus idas a la luna, pero que dicen, acá no va a haber trabajo, no va a haber trabajo. Hay un Sí, evento porque interesante. fíjate vos, Mario, que nosotros Sí, tenemos justamente el 2,1 ese, que es un número mágico o el número áureo para la natalidad, también lo es para el trabajador, porque se necesitan 4 trabajadores activos por cada pasivo, y nosotros estamos alrededor del 2 y algo, porque como vos decís, trabajo formal no hay, es decir, lo que tiene que haber es mayor formalidad de trabajo. Ahora después definamos qué significa trabajo y aparece el fantasma de la inteligencia artificial y totalmente. todo lo que la inteligencia artificial va a hacer con... pasó algo parecido, digamos, con la revolución industrial y las máquinas y las personas, ¿no? A mí me parece que esto es una reproducción de lo mismo. Bueno, acá está la cosa, como vos decís, los economistas, yo creo que los economistas son más matemáticos que Ex- cientistas sociales, ¿no? Porque Muy me bien, parece estoy de acuerdo. que ven más el número que la sociedad, pero Estoy de me acuerdo. parece que acá está, digamos, la cosa que hace que cómo se puede, digamos, generar mayor relación, digamos, entre el activo y el pasivo. Si vos querés que la gente, por ejemplo, una de las cosas era que la gente se jubilara más tarde, pero entonces dice, bueno, pero si no hay trabajo, ¿para qué tenés que tener menos jubilados si no van a tener trabajo para hacer? Bueno, en fin, todas estas cosas que yo creo que hoy forman parte de la demografía de lo que pasa en la sociedad, ¿no? Y A tenemos que propósito, pensarlo, tenemos que darnos espacios de reflexión para saber qué es lo que va a pasar. Desde un punto de vista de la caída de natalidad, vamos a decir una cosa, vamos a hacer menos, con lo cual digamos, vamos a gastar menos en los jóvenes, en la salud, en la educación, etcétera, etcétera. Pero vamos a tener la misma riqueza o una mayor riqueza, con lo cual uno podría decir que también acá tenemos un bonus demográfico, que es van a haber menos niños, pero la riqueza va a ser la misma. Con lo cual uno podría pensar perfectamente que va a tener, digamos, más dinero para una mejor educación, para un mejor deporte, para mejores instalaciones, para tener docentes que no tengan aulas de 41, sino que tengan aulas de 20, 25 chicos, o con lo cual puede haber una mejor dedicación individual hacia los niños. De la otra manera, si hay un ahorro, también uno podría decir que va a haber más dinero para la tercera edad. Y la tercera edad, y digo esto con mucha prudencia, hemos logrado, mucha prudencia en el sentido de que hemos logrado que poder controlar el número de recién nacidos. Hemos logrado inclusive interrumpir, digamos, la gestación no deseada. Muy bien, yo creo, Jorge, lo digo así y no irresponsablemente, responsablemente y trabajando mucho sobre este tema, yo diría en algún momento vamos a tener que decidir que las sociedades nos permitan irnos cuando querramos. ¿Y eso qué es? ¿Eso estoy pensando en vos y en mí? No. Estoy pensando en gente que tiene una patología, entre comillas, una patología sociológica, entre comillas, que es el cansancio social. Y el cansancio social no creo que haya que invertir en geriátricos y en cantidad de cosas, sino darle la posibilidad a que la gente pueda retirarse de este mundo dignamente y adecuadamente cuando lo desee. ¿Esto significa abrir una puerta donde vamos a salir todos corriendo a matarnos? No, de ninguna manera. El ser humano precia la vida y privilegia la vida. Pero en algún momento yo creo
que no sé, hoy no es el caso. Hoy son casos muy puntuales de la búsqueda de la muerte digna porque estoy muy enfermo, o porque tengo una expectativa de vida muy corta, o porque vivo con una gran indignidad. Pero yo creo que vamos a llegar en un momento, en esta nueva sociedad de 20, 30, 40, 50 años, donde el cansancio social va a ser una enfermedad, Jorge y Miguel, tal cual es hoy la soledad. La soledad. Pensá que Sí. en Japón, que vos la nombraste recién, tiene un ministerio de la sociedad. E Inglaterra tiene una secretaría dependiente del Ministerio de Salud. ¿De qué? De la soledad. Es que Es es una así, como vos pandemia decís, ¿no? silenciosa. El viejo yo creo que lo que sufre es la soledad. Mi viejo siempre me decía, mirá, nene, dice, a mí lo que más me preocupa es la soledad, porque empieza a mirar alrededor y toda la gente que ellos, toda su tribu, la tribu que tenían, empieza a desaparecer. Y Total. entonces yo recuerdo que cuando yo era pibe a mi casa los domingos venían 30 personas y entonces mi viejo cuando yo iba los domingos a visitarlo me decía, pero hoy no vino nadie. Y claro, no vino nadie porque habían pasado 60 años, ¿no? Pero quiero decirte, este tema de la soledad es un tema muy importante y este tema que vos planteás creo que es un tema básico, digamos. Sé que vos trabajás en el tema, me encantaría que hagamos un programa, pero solamente destinado a eso, porque me parece que lo que se necesita es un gran debate de la sociedad sin grietas, ¿viste? Nosotros tenemos una sociedad que es blanco-negro. Nosotros Sí, somos sí. maniqueos en todo sentido. Si juega Boca y River, Ah, uno hincha claro, por River y otro hincha por Boca, aunque no sean ni de Boca ni de River, por la duda. claro. Y así está, como nosotros vemos, hay un libro famoso, digamos, de Martín Coban que se llama El País de la Guerra, que menciona al Verdi, que había escrito, digamos, justamente un libro que tenía que ver con la guerra, con las guerras. Y nuestro país siempre estuvo en el antagonismo. Sí, Y el sí, antagonismo tiene un inconveniente, y yo creo que vas a convertir conmigo, es que no podés escuchar al otro. Porque el correcto. solo hecho de que te diga algo de lo que vos no pensás es suficiente para que vos bajes la persiana y no lo escuches más. Y a mí Perfecto. me parece que esto es una cosa que nos debemos. No sé vos qué opinás. El ejercicio de la bioética a mí me ha tranquilizado muchísimo. Yo era un convencido que tenía razón en todo. Era Claro, una persona que por personalidad está convencido que tenía razón. La bioética te quita hace que vos ejercitándote puedas quitar las emociones, puedas claro. quitar las emociones de las discusiones y entonces empezás a ver los argumentos. Tu Mario, argumento versus mi argumento. Sí, decía Miguel. no, tengo que lamentablemente pedirte un minuto, no, un minuto de interrupción porque justo Dale. no, el corte de la radio me lleva a mí en lo personal y Jorge, a vos, que te estás introduciendo en lo que tantos años nos ha convocado Mainetti y varios profesores más con el tema de la bioética. ¿Nos das un minuto y continuamos con eso? Por supuesto, por supuesto. Lo voy a mostrar por el mismo lugar, Mario. Sí, correcto. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Ahora, visitar Catamarca es más fácil que nunca. Te presentamos Visit Catamarca, la nueva plataforma donde podés planificar tu viaje y comprar paquetes y experiencias directamente de agencias y prestadores. Entra a Visit Catamarca y empezá tu próxima aventura. Catamarca, más que un paisaje, todos. Catamarca, hermosa por naturaleza. Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Bueno, y cumplido el corte comercial, continuamos con Políticas Públicas 2030. Jorge, Sí, Sí, ahí estamos esperando que se termine de conectar se Mario. está conectando, sí, ya está.
Pueden continuar igual si quieren. Perfecto. Perdón, ahí está, ahí quería, está, perfecto. quería ampliar un poquito, Jorge, con tu Dale. permiso. No, que digo que al mencionar a José Alberto Mainetti, obviamente eh, he aprendido de Paco Maglio y de muchos del padre Cristian de Barcifontaine y de la escuela brasileña y de un montón de gente que Mario también conoce y ha leído. Que creo, Jorge, que tenemos que pensar en invitar a Mario a hacer un Sí, cursillo, sí, obvio, sí. porque esto va a quedar perdón, lo digo en el buen sentido, con gusto a poco, porque está abriendo puertas que son muy trascendentes. Mario, hoy mis intervenciones acá son pocas, pero trato de ser preciso. Hoy estaba leyendo en La Nación a propósito de lo que estabas hablando y Neira acompañaba muy bien. Eh, la problemática del cuidado por eso digo, como si para el oyente, que no estamos solamente hablando de futuro, sino en muchos aspectos del presente. El cuidado de los ancianos bueno, y el famoso tema de los costos en salud, si el PMO contempla la geriatría o la rehabilitación en Nación de hoy. Entonces, esto es un tema que hoy, esta gente que está deliberando, quiero decir una forma de decir, en tener o no tener hijos o tener más hijos, también se tiene que hacer cargo de esta persona que de tercera o cuarta edad también le está requiriendo parte llamemos, del afecto que durante muchos años le dio. ¿Cómo lo ves vos eso? Varias cosas, de nuevo, abrimos puertas y puertas Sí, y sí, sí. es un laberinto. La primera cosa que digo es, si ustedes me permiten, y los quiero provocar de esta manera, ¿no? A toda la audiencia y a ustedes dos, Sí, es sí, sí. tener hijos para que nos cuiden es una inmoralidad. Así nomás, digo. Pensar Correcto. que tener hijos para que me cuiden a mí en la vejez, digamos, fue un pensamiento aceptado durante mucho tiempo, me parece que hoy es lisa y llanamente una inmoralidad. Ahora, si vos me podés preguntar, Miguel, pero ¿y por qué hay que tener hijos? Mira, no sé, yo te contestaría a mis 75 años, te contestaría, yo supongo que el motivo para tener hijos hoy es realmente la curiosidad de tener hijos. La curiosidad. ¿Qué significa poder tener, ¿no? Este valor de tener hijos, que lo rejuvenece a uno, que lo hace dedicar a otra cosa y no solamente a lo que estaba, digamos, acostumbrado a hacer. En fin, me parece que no es el amor. Digamos, pensar que uno tiene hijos por amor, pero que a mí me sobra el amor y entonces pongo un hijo, porque a mí me sobra y se lo doy, como si fuera la plata, y me sobra la plata, entonces se la doy a él. No, no digamos en vano que hay mucha gente que tiene hijos exactamente para dedicarle los bienes que ha producido. Entonces digo, el hijo por amor me parece que también hoy es una cosa que no la compro desde hace rato. Tengo una charla TED al respecto y me parece que no me parece. Ahora, por supuesto, hay una diferencia notoria, Miguel, entre la mujer y el hombre. Yo descreo del hombre que quiera tener hijos, descreo. O sea, no le creo mucho a ese hombre. Yo creo que el hombre está con una mujer que tiene una gana de sentir eso, una curiosidad de sentir un bebé adentro, de parirlo, de criarlo, de darle el pecho. Son cosas muy importantes que nosotros no tenemos los hombres. Con lo Sí, cual, mucho más fuerte el embarazo, ¿no? El claro, embarazo de la mujer, ¿no? Que lo que significa para el hombre en cuanto a la participación corporal, ¿no? yo diría que son, digamos, nosotros lo queremos llevar a la tribuna de Boca o de River, o de una niña, vaya a saber por qué, para estar preocupados si la toca un hombre, pero en realidad la mujer que es completamente distinta. Con lo cual, yo diría, repito, tener hijos para que nos cuiden no parecería ser lo razonable. Otro tema que no se me quiere escapar, Miguel y Jorge, es Holanda ya tiene y no puede ponerla en el marketing, en la venta, una pastilla para los de 75 años que quieran morir. Repito, tiene una pastilla para que alguien se pueda suicidar con una sola pastilla de manera tal de que pueda terminar con su vida. ¿Por qué? Porque si yo no tengo la pastilla, y vuelvo a lo de Jorge, Miguel, ¿cuál es mi destino? ¿Cuál es mi destino? Geriátrico. ¿Y eso qué es? Primero que es un business impresionante, pero además, voy a decir una cosa, es soledad, indignación y exclusión de la sociedad. Entonces,
La gente no quiere, nosotros no queremos este futuro. Con lo cual estamos discutiendo ¿qué? Bueno, estamos discutiendo el tema de muerte digna, de poder irnos, de tener la posibilidad, en fin, de que el fin de vida sea algo que nos pertenece. ¿Y por qué pensaron ellos en una pastilla? Exactamente, pensaron en la pastilla y, perdón, pensaron también en la máquina Sarco, que la habrán visto en los medios, sí. La máquina Sarco, que me encierro, pongo la música que me gusta, aprieto un botón y me voy durmiendo y desaparezco. En fin, yo creo que esto va a ser un tema que va a tener que definir la sociedad. ¿Por qué? Porque me parece que la gente tiene razón, tiene razón. ¿Es linda la vida? Por supuesto. ¿Es siempre linda? No, hay un momento donde deja de ser linda. Y a veces no importa la edad. Yo comparto algunas cosas que decís, pero me parece que lo que se necesita es una discusión de la sociedad. Y yo la veo a la sociedad como que no participa de esta discusión, que no hay este intercambio tan necesario para que se vean. Por ejemplo, a mí me parece que hay un error conceptual en lo que significa el cuidado paliativo. La gente cree que el cuidado paliativo es cuando ya no le puedes hacer más nada, entonces cuando ya no puede más del dolor, le decís, bueno, ahora vaya a cuidado paliativo. El cuidado paliativo tiene que ser, es una bisectriz con el cuidado curativo. A medida que el cuidado curativo empieza a disminuir, empieza a aumentar el cuidado paliativo, pero es simultáneo. No es una cosa posterior, no es un compartimiento estanco. Y yo creo que hay muchas veces que la gente tiene desesperación, sobre todo por dolor, porque no hay nadie que lo vea, y entonces vos te encontrás con que sos un paria, digamos, en una sociedad que te desconoce. Y yo creo que estas son las cosas que merecen, digamos, el análisis. Yo esto lo he charlado mucho con los paliativistas, sobre todo porque fíjate que salió la ley de cuidados paliativos hace 2 o 3 años, y yo creo que esa ley no tuvo ningún impacto. ¿Por qué? Porque incluso los profesionales de la medicina siguen pensando que los paliativos vienen después. Y entonces cuando ya no puede más el paciente, dice, bueno, ahora vaya a ver al paliativista. Pero eso no es así. Y entonces yo que muchas veces internaba pacientes en cuidados intensivos solamente porque tenían dolor, y que nadie se lo trataba, porque un enfermo que tenía una enfermedad avanzada, entonces decía, bueno, ¿para qué? Si yo, y lo tenía que internar yo para tratarle el dolor porque nadie le daba bola. Y decía, doctor, yo le agradezco que me... Pero eso lo tiene que hacer cualquier paliativista que sepa, digamos, lo que está atendiendo. Y a mí me parece que eso está bueno, y después las decisiones que vos tenés que... Son decisiones que me parece que merecen una conversación, ¿no? Porque viste que a veces vos te agarras la viaraza y decís, bueno, más si me tomo la pastilla y listo. Y otra cosa es decir, bueno, tengo a alguien para hablarle si me la tengo que tomar o no. Hay una película que a mí me parece que es espectacular, que es Parque Les Ama. No sé si la viste. Espectacular, espectacular. Está muteado, Mario. No, no puede ser. No, estoy con audio yo. Ahí te escucho perfecto. No, te decía, me parece que Parque Les Ama es maravilloso porque están muchas de las cosas que vos comentabas, ¿no? El tema de la soledad, los dos viejos solos, los dos viejos que hablan, las cosas que se dicen, los que se mienten y saben que se están mintiendo, pero le gusta que le mientan. Y cuando lo quieren llevar al geriátrico y el viejo que se hace pasar por un polaco le dice a la hija, rechazado, rechazado, rechazado. Dice, ¿no? Y es tan importante, digamos, es escucharlo, porque los dos viejos, eso es lo mejor que tiene, que se escuchan los dos. Y cuando el viejo decide no hablar más y se quiere ir, el otro le dice, pero no, le dice más o menos, miéntame, que así pasamos el tiempo. Es maravilloso. No sé vos qué opinás. Jorge, sí, como decís, perdón, Mario, como dale. dice Jorge, la ley de cuidados paliativos creo que es tan desconocida como la de directivas anticipadas. A mí me parece que se necesita una mayor comunicación también a la sociedad de cuáles son las posibilidades que tiene. Perdón, Mario. No, pero perfecto, Miguel. A ver, para los dos. Para mí el paliativismo es un aspecto filosófico, no es una especialidad médica, es un aspecto filosófico de cómo se atiende el paciente. Entonces, otro de los problemas que yo tengo, vos también discutís con paliativistas, yo también discuto es, ustedes quieren ser propietarios de un terreno y ustedes lo que tienen que hacer es docencia hacia familiares, hacia amigos y hacia los médicos, de cómo todos podemos hacer paliativismo. No puede ser que tengo que llamar a un especialista. Lo entiendo, pero traten de ser docentes hacia todo el mundo de manera tal de que Sí, yo comparto. Yo creo que la sociedad médica no sabe qué es el paliativismo. Exactamente. Nosotros tenemos solamente el 17% de las instituciones que, digamos, tienen paliativismo. Y la otra cosa, Jorge, a ver si coincidís conmigo, yo no creo que a los jóvenes podamos convencerlos de que un buen futuro en medicina, o que les guste, o que, voy a utilizar una palabra con mucho respeto, los italianos lo usan mucho, se eroticen con la posibilidad de atender ancianos en la gerontología o se eroticen con la posibilidad
de ser paliativistas. El médico joven está con la laparoscopía, con el intensivismo, está con otras cosas. Es Sí, difícil. Es difícil sí, sí. seducirlo para que hagan estas especialidades. Con lo cual, repito, si le vamos a cargar a la medicina la culpa, no, yo creo que acá hay un problema que no tiene un buen marketing, perdón, una buena, no voy a usar el erotismo, no tiene una buena seducción estas dos especialidades para gente joven que se forme en esto. Esto es un poco Bueno, uno fíjate que de... tampoco en el grado, fíjate que en el grado se habla poco del paliativismo, Claro, y siempre se lo ve al paliativismo como un fallo de la curación. claro, No claro. como, no como un complemento de la curación, porque, digamos, la curación necesita algunas cosas paliativas, que es paliar el dolor, paliar la ansiedad, paliar ¿no? Y eso forma parte del cuidado paliativo, aunque vos te estés curando. El hecho de que te estés curando no quiere decir que no necesites paliar algunas cosas. Lo que pasa es Correcto. que cuando no tenés posibilidades de curarte, lo paliativo tiene una jerarquía muchísimo mayor, pero es algo que viene acompañando, no es algo que empieza después. Correcto, completamente de acuerdo. Así que todo esto que es tercera edad requiere exacto, de una discusión sin emociones y con argumentos, sin emociones y con argumentos, y yo diría con todo respeto, ¿eh? Sin religión también, eso me parece que es fundamental. Sí. A pesar de que la religión tiene en estos temas un componente muy importante. ¿Por qué aparecen las religiones? Yo creo que por la angustia del hombre hacia De morir. su futuro, hacia el después de Claro. la muerte. De alguna manera, yo diría que las religiones nos prometen un algo más después de la muerte, porque la angustia de no existir más es una angustia inherente al hombre que la filosofía se ha dedicado toda la vida. Sí, y además con bancarse, digamos, el sufrimiento del día a día diciendo, bueno, está bien, ahora sufro, pero más adelante voy a estar mejor. Exacto, Eso me bien. parece que también ha colaborado. Yo quisiera volver un poquito al tema de hoy, porque me parece que este tema necesita que nos enfrasquemos en la discusión en este tema específico, por lo cual te vamos a invitar para que lo charlemos, porque yo creo que es un tema sustancial. Pero me gustaría, vos decías, bueno, ahora va a haber un poco más de plata, porque como hay menos gasto, digamos, pero hay un gasto que tenemos que discutir, que es el embarazo adolescente. Me gustaría que vos, que sos un experto en todo en la problemática del embarazo adolescente, nos cuentes un poquito cómo es el tema del embarazo adolescente, si bien en nuestro país ha disminuido en los últimos años, todavía sigue teniendo alguna vigencia y qué es lo que hay que hacer y cómo se debería trabajar en este aspecto. Diría lo siguiente, yo me atreví, y pidiendo disculpas, que tener hijos para que nos cuiden era una cosa que me parecía que no era Sí, moral. sí, Digamos, de exacto. la misma manera, yo diría que tener hijos antes de los 19 años, que sería la definición del embarazo adolescente, me parece que también es una situación donde la sociedad no puede estar contenta. Me recuerdo a un el gobernador de la provincia de Buenos Aires que le preguntaron qué opinaba del embarazo adolescente y dijo, las chicas están contentas. Que a mí me pareció un poco irresponsable, no recuerdo quién es, pero me pareció un poco irresponsable. Nosotros teníamos, hace 10 años atrás, teníamos 140.000, 120.000 embarazos adolescentes de menos de 19 años, con un agravante, que era que teníamos además 5.000 nacimientos por año de mujeres que tenían, de niñas que tenían menos de 15 años. Increíble. Eso es todo abuso, a ver si nos entendemos. Es todo abuso. Puede ser que a los 17 años haya un embarazo, inclusive hasta deseado. ¿Y por qué digo deseado? Porque muchas veces se menciona que las mujeres de pocos recursos por lo menos tienen un hijo. ¿En qué se comparan con la rica? Que tienen hijos como tienen la rica. Después le falta todo el resto de las cosas. Hubo un plan de ENIA, que fue un plan fundamentalmente llevado a cabo por Ginés González García y por el CEDE, Centro de Estudio y Sociedad, que logró disminuir al 50%. Y esto fue un éxito notable, notable, notable. ¿Logrado cómo? Yo diría con algunos pivotes que son eh, eh, la ESI, Educación Sexual Integral, muy discutida, terriblemente discutida en la sociedad, pero es un espacio donde no se habla de pastillas y de DIU, sino que se habla del cuidado del cuerpo, el respeto del cuerpo propio y del ajeno. Y además se habla, por supuesto, de ciertas cosas que tengan que ver con la anticoncepción y con el cuidado del cuerpo. Se trabajó también con trabajadores sociales. Tenemos una cosa extraordinaria en nuestro país. Tenemos una cosa extraordinaria en nuestro país, que es la anticoncepción universal. Hace 20 años atrás, la anticoncepción era privilegio de las mujeres
bien avenidas, digamos que tenían una buena posición en la sociedad y no podían llegar las pobres. Hoy todas las mujeres llegan a tener anticoncepción con métodos que cuestan 400, 500 dólares. Todas, en cualquier salita del país se puede lograr esto siempre y cuando, Jorge y Miguel, la política no intervenga. Porque cuando la política intervenga, por ejemplo, en este momento, sin hacer nombres, sin ponerle colores a los partidos políticos, hoy se está retaseando el insumo de anticonceptivos y de otros aspectos que tienen que ver con la salud reproductiva. Entonces yo diría, ESI, anticoncepción universal y el aborto seguro. ¿Y por qué el aborto seguro? Porque el aborto claramente pone interrumpe un embarazo para que una mujer pueda seguir con sus proyectos. Porque todos estos embarazos adolescentes, que eran 150.000 y hoy en cambio estamos en 60.000, interrumpe el colegio y la educación de una mujer joven. Deja el colegio y deja su aspecto de educacional y de trabajo. Cuando una mujer deja el trabajo, inmediatamente tiene que conseguir un hombre que la proteja. Y esa protección viene de la mano de la violencia. El hombre que maneja el dinero en una casa es un hombre que está muy cerca, tiene tanto poder que puede perfectamente incurrir fácilmente en la violencia. Se redujo al 50% esta nueva administración, que es lo que hizo, ¿cómo se llama? La máquina esta para podar, ¿no? ¿Cómo se llama? La podadora esta, la sierra esta, que era la motosierra, y cortó la financiación de que es un programa donde la Argentina podía sentirse orgullosa de haber logrado esto. Bueno, de nuevo, intervienen los aspectos políticos, intervienen los aspectos morales, intervienen los aspectos religiosos, que se tomó la motosierra y se cortó la financiación de esto. Hoy estamos en una situación bastante mejor, donde tendremos un 6-7%. Y otra cosa, Miguel y Jorge, es ¿qué es lo que estoy viendo yo en el consultorio? Yo llevo 49 años haciendo parto. Yo diría que hoy todos los niños que nacen, vamos a poner casi todos, nacen porque son deseados. Y esto me parece un valor increíble, increíble. Porque yo he atendido mujeres que porque tenían miedo al aborto seguían adelante, habían tenido una relación ocasional y seguían adelante. En fin, había una concepción, el embarazo les daba además cierta posición dentro de la sociedad. Hoy los niños que nacen son niños que son mujeres más grandes, tanto en el hospital público como en la seguridad social, son mujeres más grandes que claramente tienen una mejor posición, desean a sus hijos, pueden controlar el número de hijos. O sea, yo creo que el nacimiento en esta sociedad, no importa la caída de la natalidad, digo simplemente que hoy los niños nacen en una mejor condición y en una mejor escenografía. Marito, mi querido amigo Miguel Larguía, hablaba siempre de los 1000 días, ¿no? La importancia de los 1000 días en el desarrollo del cerebro de la persona. Y a mí siempre me impactó porque él insistía muchísimo, no solamente porque el tema de los 1000 días tenía que ver con el vínculo, digamos, ¿no? El vínculo del chico con su familia y sobre todo con su madre, y la lactancia materna, sino más todas las cosas fisiológicas, como por ejemplo anticuerpos que van del intestino de la madre al bebé y una serie de cosas que yo cada vez que lo escuchaba me maravillaba más, digamos, del vínculo que va más allá de lo puramente físico. Y a mí me parece que este es un punto que no es menor, ¿no? ¿Cómo asegurás los 1000 días a todos los chicos, a todos los chicos que nacen, ¿no? Porque vos me decís, bueno, por ahí los que tienen mucho nivel económico, no estoy seguro que tengan los 1000 días, quizás con uno que tiene menos nivel económico, como le dan más tiempo, digamos, más tiempo de convivencia, esos 1000 días están más asegurados. ¿Cómo ves eso vos, Mario? Los ricos tienen hijos, pero no están con los hijos, porque Claro, para por eso. ser rico trabajar todo el día. En cambio, en un ambiente de humildad, hay un ambiente, una escenografía familiar que es mucho más importante. Hay más unión, hay más almuerzo, hay más cena, hay más domingos. En el rico hay golf, hay viajo, voy para acá, voy para allá, o hay otra cosa que también me parece que yo la utilizaba mucho cuando me dedicaba a la despenalización del aborto, que es que las ricas no crían a sus hijos. Lo que crían a sus hijos son otras mujeres que dejan a sus hijos en la casa, e inclusive en otros países.
Y estas son las mujeres que han criado muchos de nuestros hijos, por así decirlo. Entonces, creo yo que hoy las cosas están un poco mejor. Un poco ¿Vos mejor. viste, Mario, que hace poco estaba viendo un programa, es muy común, digamos, sobre todo en los países escandinavos, Dinamarca, tener no me acuerdo exactamente el nombre que le dan, que son chicas adolescentes o terminando su adolescencia que van a cuidar a los bebés de las familias. Au Sin pair duda, se sin llaman, duda. au pair, Claro, exactamente, se llaman claro. au pair. Y vos decís, Ok. pero, y entonces terminan 4 o 5 años y después de los 4 o 5 años, ya digamos, cuando el chico ya está nacido, ya está grandecito, entonces se van. Y por ahí viene otra, o se va antes y viene otra. Y es una cosa increíble, porque vienen de otros países, a veces sin siquiera conocer bien Totalmente. el idioma, ¿no? Esto que vos decís, el hecho de tener una buena posición económica no te asegura los 1000 días. No te asegura la ternura de tener hijos y la dedicación de tener hijos. En términos generales, me parece que los ricos le dan poca pelota a sus hijos porque para ser rico hay que estar todo el día trabajando. Ese es un poco el tema, ¿no? Así que bueno, la otra cosa, ¿no? Ya creo que estamos con horarios ya. Lo que quiero decir es, de alguna manera, que en toda la reunión de hoy de una hora hay una cosa que es que tenemos que aceptar, Miguel y Jorge, que las sociedades cambian. Lo tenemos que Claro. aceptar. En algún momento, si yo tengo Que se involucre, yo te diría que se involucre, ¿no, Mario? Que se involucre más. totalmente, las sociedades cambian, y si cambian, cambian, y veremos qué es lo que pasa. Pero en vez de andar refunfuñando, dos cosas. Uno, la aceptación, y dos, la preocupación que tengo, Miguel y Jorge, que es, vuelvo a repetir, yo en mis años de médico viví 2 veces la prohibición de los anticonceptivos. No vaya a ser cosa que para querer tener un título en un diario, alguien vaya a prohibir la anticoncepción o vaya a prohibir el aborto. O bien se le ocurra repetir proyectos ya fracasados. No, le voy a dar $1.500 en los Estados Unidos a una mujer que tiene un tercer hijo, o le voy a dar una financiación para tener un método de fertilización asistida, o le voy a dar un crédito más blando para tener una vivienda. Piensen ustedes, a ver, ustedes viven seguramente en el corredor Caballito, Belgrano, Palermo. No hay edificios grandes, es todo 1 y 2 ambientes. Esto ya a las claras se está mostrando. Uno, Sí, que no sí. tenemos plata para comprar cosas más grandes. La otra es 50 que no. metros cuadrados. 50 metros cuadrados. Exactamente, entonces no puedes poner un niño ahí adentro, no puedes pensar en un matrimonio, no puedes pensar en una cantidad de cosas. Matrimonio, bueno, es una cosa en desuso, por así decirlo. ¿Y por qué? Repito, porque las sociedades cambian. ¿Y qué hago? Bueno, primero actúo emocionalmente, después vuelvo para atrás y miro un poco a ver cómo es esta historia y veremos qué es lo que pasa. Para que Mario, aumente la natalidad, otro tema que tiene que ver con esto también es la adolescencia tardía, ¿no? Hoy la gente se queja y totalmente. dice, "Sí, mi hijo que tiene 30 años está bien, tiene un buen sueldo, pero sigue viviendo con nosotros." Il bambinone de los italianos, il bambinone Claro, que se queda hasta los 35 o 40 años en la casa y no se quiere ir, y no se quiere claro. ir, porque tiene todo resuelto. No, no, sin duda estamos viviendo momentos muy particulares que a nuestro ethos o a nuestra educación o a nuestra formación nos resultan paradigmáticos, pero lo cierto es que cambiarlos es muy, pero muy difícil y hay que tener cuidado de que estos cambios no sean perjudiciales para la salud de la mujer o perjudiciales para la salud de la población. Mario, a mí me parece que estaría interesante hacer alguna comparación también con, como vos hacés ahí, con el África subsahariana y con Latinoamérica, que comparten algunas cosas. El África subsahariana todavía sigue teniendo una relación de nacimiento alta, y también en algunos lugares de Latinoamérica. ¿Por qué no haces un comentario de eso con respecto a otros lugares más desarrollados? Por ahí Costa Rica o por ahí Chile, por ejemplo, ¿no? Te contesto primero con una frase tremenda, 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 que es, estoy escribiendo un libro sobre si el embarazo es una enfermedad o no. Es un libro de filosofía, no tiene nada que ver con la medicina, es un libro de filosofía. ¿El embarazo es una enfermedad? No, 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 no lo es. Ah, sí, pero ¿por qué vas al médico? Digo, Claro. para ¿Por qué jorobar. le Y la decís la comparo con. paciente? Es como decirle la paciente embarazada. La embarazada no es una Exactamente, paciente. exactamente. Estoy escribiendo ese libro y cuando uno lee otras cosas y busca bibliografía, qué curioso que de los 110, 120 millones de niños que nacen por año en el mundo, la mitad no son deseados. Las mujeres están violentadas para eso, para tener hijos. Entonces, nosotros tenemos una versión mariana del embarazo y del nacimiento de los niños, mariana en el sentido de la Virgen María, que es inmaculada, no manchada. Es el sumum de la maternidad, es la Virgen María, Claro, que no fue claro. manchada.
Y entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa con esto? Repito, la mitad de los niños que nacen por año en el mundo no son deseados. Son mujeres no dije violadas, violentadas y que no pueden festejar el hecho de estar embarazadas. Y después, ¿qué pasa con Latinoamérica? Yo diría que con Latinoamérica pasa algo que es las dos sociedades, ¿no? Hay una cosa que voy a decir, vos viste que a nosotros le decíamos que era Belindia, la Argentina es Belindia, la mitad Bélgica y la mitad India. Y bueno, Sí, tenemos sí. todavía estas situaciones muy, muy complejas donde yo diría que, en fin, es tener hijos, repito, la sociedad tiene una responsabilidad muy importante, no en el número, sino en el hecho de que un niño nazca con necesidades básicas satisfechas. No hablo de la PlayStation, hablo del agua, hablo del techo, Claro. hablo de la educación y hablo del esparcimiento. Estas Ese es el cosas, punto. ¿las tenemos garantizadas? No, no las tenemos garantizadas. Perdón, Jorge, para Sí. que no parezca un corte irrespetuoso de la radio, están pidiendo, doctor Mario Sebastiani, estamos cerrando, concertamos cuando vos puedas con Jorge y continuamos porque esto me parece, como ya lo adelantamos, muy, muy positivo y creo que amerita continuar cuando vuestra agenda lo permita. Todo el tiempo que sea necesario, estoy a vuestra Va a ser un disposición. placer. Estoy encantado de la reunión y nos hablamos. Y Va a gracias, ser gracias, Va a ser un placer tenerte de nuevo, Marito. Un abrazo grande. gracias, Gracias, gracias. Abrazo grande. gracias para ustedes. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.